Bueno, pues vamos a ver el tema de los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son unas gráficas que nos muestran el comportamiento de la ganancia de la fase según la frecuencia de entrada. Digamos que lo que va a hacer este tipo de gráficas es mostrarnos cómo se va a ir comportando nuestra ganancia de la salida con respecto a la entrada a lo largo de un rango muy grande de frecuencias, o más bien el rango total de frecuencias posibles en un sistema. En este caso son frecuencias muy pequeñas de este lado de la gráfica hasta frecuencias muy grandes, hasta las frecuencias infinitas, por así decirlo. Podemos ver que hay muchos tipos de comportamientos. Tenemos unos que empiezan en cero, luego empiezan a irse con una pendiente hacia abajo, luego tenemos unos que empiezan en cero o pueden empezar en frecuencias diferentes a cero, y tienen una especie de pico y luego se disparan hacia abajo. Estos picos muchas veces se les puede llamar más bien no muchas veces, esto es lo que se le conoce como la frecuencia natural, o es a la cual un sistema te puede llegar a resonar. La ganancia se dispara. Y tenemos pues otros sistemas que mantienen su ganancia constante sin importar la frecuencia que le pongamos al sistema. Y bueno, la unidad para calcular la ganancia se llama decibel, la cual se utiliza en los diagramas Bode y se calcula de la siguiente manera. Si nosotros determinamos la magnitud de nuestro sistema, la cual vendrá siendo esta, la magnitud de la amplitud de salida con respecto a la entrada, nosotros podemos calcular la ganancia en decibeles multiplicando 20 por el logaritmo en base 10 de la magnitud de la relación de amplitudes de salida. En este caso, digamos que, bueno, originalmente la ecuación tiene esta forma, tiene 10 por el logaritmo base 10 de la amplitud al cuadrado. Sin embargo, por la propiedad de los logaritmos, este 2 de aquí se pasa multiplicando por el 10. Entonces tenemos que un decibel es igual a 20 por el logaritmo de la amplitud de nuestro sistema. Nosotros sabemos que cuando esperamos la respuesta a la frecuencia, estamos hablando de un sistema en estado estable. En este caso, una salida cuando ya se encuentra en estado estable. Esto significa que ya representa un comportamiento estable sin cambios aparentes. Y para nosotros poder obtener esto a partir de la función de transferencia, lo que vamos a hacer es sustituir S por su respectivo número complejo, el cual tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Sin embargo, como nosotros queremos meterle una onda sinusoidal a nuestro sistema para analizar la respuesta o frecuencia, lo que vamos a hacer es, en lugar de meterle una parte real y una parte imaginaria, la parte real se hace cero y simplemente le vamos a meter la parte imaginaria. De esta forma representamos una entrada de onda sinusoidal, como podemos ver aquí. Ahora, si nosotros tenemos nuestro sistema, nuestra función de transferencia, HDS, simplemente vamos a sustituir, más bien vamos a evaluar nuestra función de transferencia HDS como H de J omega, cuando omega vendrá siendo la frecuencia de entrada. De esta forma vamos a llevar a cabo nuestro análisis de salida. Supongamos el caso que tenemos un bloque en nuestro diagrama con un sistema derivativo. En este caso, si nosotros recordamos que si nosotros aplicamos nuestra transformada de Laplace, perdón, este símbolo no es así, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a un sistema derivado, nosotros vamos a obtener
S por X de S. Y si queremos obtener la función de transferencia de este sistema, simplemente nos quedaría la S sola. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros evaluamos, pasamos la entrada X por un sistema, por un bloque derivativo y analizamos la salida, podemos obtener el siguiente resultado. Nosotros sabemos que si tenemos una onda senoidal y la derivamos, la ecuación de la onda senoidal siendo seno de omega t, y la derivamos, obtendríamos coseno de omega t. Y si la vemos graficada, la tendríamos representada de la siguiente forma. El seno siendo la gráfica azul, y la derivada del seno, que vendrá siendo el coseno, vendrá siendo la gráfica roja. La diferencia principal entre entre la salida y la entrada, es que la gráfica roja está recorrida hacia adelante 90 grados. O sea, visualmente aquí podemos determinar que tenemos un corrimiento positivo de 90 grados. Está adelantada 90 grados la función del coseno. Entonces, esto es lo que nosotros sabemos. Lo que vamos a hacer ahorita con el diagrama de Bode es que lo vamos a corroborar. Nosotros tenemos nuestra función de transferencia h de s como s. Tenemos y evaluamos esa función de transferencia con j y omega. Si sustituimos s por j omega, nos queda la función de transferencia como j omega. Si queremos calcular la magnitud del sistema, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la parte real más la raíz cuadrada de la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Entonces, como no tenemos parte real, esta parte sería 0 y la parte imaginaria sería omega al cuadrado, lo cual haría que al final de cuentas nos quede el siguiente sistema que tenemos aquí, que vendrá siendo simplemente una magnitud de omega. Si evaluamos la fase, utilizando la función de arco tangente 2, la cual nos toma en cuenta el espacio en el plano completo y nos puede arrojar un signo en el ángulo, evaluaríamos cuál es el ángulo que tiene nuestro sistema. Si nosotros agarramos nuestra función de transferencia y la representamos en el plano imaginario y en el real, ubicaríamos a OW en el eje imaginario, aquí en esta parte de aquí. Aquí no estoy evaluando un polo, simplemente es el punto de omega. Y sabríamos que con respecto al eje real tendría 90 grados positivos de fase. Si nosotros aplicamos el arco tangente o la tangente inversa de la parte imaginaria de omega sobre la real, obtendríamos que tenemos una fase de 90 grados. Por lo tanto, sabemos que tenemos un sistema bien analizado porque nosotros sabemos que la derivada del seno vendrá siendo coseno, el cual está adelantado 90 grados. Y bueno, lo que vamos a proseguir haciendo es simplemente nuestro sistema de nuestra gráfica de Bode, nuestro diagrama de Bode, el cual se analiza de la siguiente manera. Vamos a evaluar diferentes frecuencias para poderlas ubicar en nuestra gráfica. En este caso, utilizando la fórmula para obtener la ganancia en decibeles, la cual vendría siendo 20 por el logaritmo en base 10 de nuestra magnitud, la cual la magnitud vendrá siendo omega, sencillamente, y evaluamos por omega igual a 1 radianes sobre segundo, la cual vendrá siendo 20 por logaritmo de 1, el cual es 0. Entonces sabemos que cuando tenemos una entrada de 1 radian sobre segundo, nuestra ganancia equivale a 0, como se puede ver aquí. Cuando tenemos una entrada de 10 radianes sobre segundo, sería 20 por el logaritmo de 10, tendríamos una ganancia de 20 decibeles, como se puede ver aquí, en esta parte de aquí. Y si continuamos por década, perdón, no les avisé desde un principio, pero el diagrama se escribe de forma con una escala logarítmica,
Eso significa que vamos a ir por décadas. La primera década en este caso es 1 sobre 100 o 0.01, y luego 1 sobre 10 o 0.1, y luego 1 sobre 1, luego 10 sobre 1, 100, 1000. A cada una de estas partes se le dicen décadas. ¿Ok? Entonces lo que estamos evaluando es cómo va cambiando la pendiente o la forma de la gráfica por cada década. Entonces vemos aquí que este sistema tiene un patrón de 20 decibeles, perdón, 20 decibeles por década aproximadamente. ¿Ok? Y podemos ver que es una simple pendiente en nuestro diagrama de Bode. Ahora, nuestra fase no tiene ninguna dependencia a la frecuencia en este caso. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño de la entrada de la frecuencia de entrada, nuestra frecuencia siempre va a estar pegada al eje imaginario, ya sea muy grande, ya sea una frecuencia infinita, o ya sea una frecuencia infinitamente pequeña, siempre va a estar sobre el eje imaginario. Entonces, siempre por los siglos de los siglos, nuestro sistema va a tener 90 grados de adelantamiento. Y eso es lo que esperamos y eso es lo que corroboramos. Muy bien, ahora apliquemos el caso de una integral. Voy a hacer un poquito más grande esto. Déjenme ver si sigo grabando. Excelente. Muy bien. Ya me ha pasado que grabo y que no, que hago toda la explicación y no se graba y es deprimente. Bueno, tenemos un sistema integral que en este caso simplemente voy a hacer aquí una pequeña corroboración. Si yo tengo la transformada de la integral de x, simplemente tendríamos que sería x sobre s. Por lo tanto, nuestra función de transferencia vendrá siendo 1 sobre s, la cual estaría aquí representada. De nuevo, si nosotros tenemos una entrada senoidal y la integramos, obtendríamos menos seno omega t. Si nosotros lo graficamos con respecto al tiempo, podemos ver la entrada de seno de color azul y la gráfica de menos seno estaría representada aquí en rojo, y podemos ver que ahora tiene un atraso, tiene un retraso de 90 grados. Entonces esto es lo que estaríamos esperando ver a la hora de analizar el diagrama Bode. Seguimos aquí, tenemos la magnitud. Podemos ver que si evaluamos h en j omega, tendremos 1 sobre j omega. Este número en sí no podemos sacar la magnitud porque nosotros tenemos que tener la omega arriba para poder separar la parte real de la parte imaginaria. Lo que hice aquí fue multiplicar por j sobre j. De esta manera abajo me quedaría j cuadrada y arriba me quedaría j. J cuadrada se hace negativo y arriba se queda la j. Entonces me quedaría menos j por 1 sobre omega. Lo cual a la hora de sacar la magnitud, como tenemos una parte real de 0, nos quedaría lo mismo, 1 sobre omega como nuestra magnitud. Aquí a simple vista, ahora aquí a simple vista podemos observar que mientras va aumentando nuestra omega, nuestra magnitud va a ir bajando, se va haciendo cada vez más chiquita. Sin embargo, técnicamente nunca llegaríamos a 0. Y ahora analizamos la fase, evaluamos la misma función, arco tangente de, perdón por ese golpe, de nuestro sistema, lo cual nos daría menos 90 grados. Si nosotros lo representamos en una gráfica real e imaginaria, tendríamos nuestro punto en el eje imaginario negativo, menos 1 sobre omega, y sin importar qué tan alta o qué tan chica sea la frecuencia,
ya sea que la frecuencia sea infinitamente chica o infinitamente, en este caso si es infinitamente chica, el número sería a infinito, y si la frecuencia fuera infinitamente grande, si la frecuencia tiende a infinito, este punto sería muy cercano al cero, sin embargo nunca lo tocaría. Pero siempre, por siempre, estaría sobre el eje imaginario con un ángulo negativo de 90. Y hacemos lo mismo, evaluamos para algunas décadas, en este caso yo evalué para omega 1, omega 10, omega 100. Y nos damos cuenta que aquí en la parte de la magnitud, pues lo que vamos a obtener es 1. Luego si vimos 1 sobre 10, pues es 0.1 y luego 0.01. Y así nos vamos. Cuando lo volvemos con el logaritmo, 20 logaritmo de 1 nos da 0, 20 logaritmo de 0.1 nos da menos 20, 20 logaritmo de 0.01 nos da menos 40. A la hora de graficarlo en nuestro diagrama Bode obtendremos una pendiente inversa a la que teníamos anteriormente. En este caso, nuestra ganancia va a decaer conforme vamos aumentando la frecuencia, con una pendiente. Y nuestro diagrama de fase tendríamos un ángulo de desfase de menos 90 constantes por siempre. Recordemos que los diagramas Bode son conformados por la parte de la ganancia. No sé si lo dije al principio, pero ahorita lo voy a recalcar. La ganancia y la fase o desfase, depende de dónde lo lean. Pero básicamente la ganancia es el factor por el cual se va a multiplicar nuestra salida, o más bien por el cual se está multiplicando nuestra entrada para sacar una salida, y la fase es simplemente el corrimiento que se está generando a nuestra función de salida con respecto a la entrada. Ahora, veamos un ejemplo con algo real. Tenemos un filtro pasabajos, que es el filtro más básico y sencillo, el más conocido. Voy a borrar esto, lo voy a volver a dibujar, no me gusta. Aquel que tenga experiencia en electrónica básica sabe, más bien debería de saber, bien, que un filtro pasabajos lo que va a hacer es permitir el paso de las frecuencias bajas y anular o atenuar el paso de las frecuencias altas. Por ser un filtro de primer orden pasivo, no tenemos un componente activo, por lo tanto no tenemos una ganancia positiva. O sea, partiríamos por el máximo, que en este caso por el máximo de la entrada, que vendría siendo VDT o el voltaje de entrada, y a partir de ahí nuestro sistema empezaría a decaer cuando llegamos a nuestra frecuencia de corte. A ver si lo puedo dibujar bien. Empezaríamos en 0 y luego empezaría a decaer, más o menos así. Y aquí aproximadamente a los menos 3 decibeles consideramos que nuestro sistema ya está en decaimiento, y esto se va a dar aproximadamente en nuestra frecuencia de corte, la cual se representa con omega c aproximadamente. Y bueno, tenemos nuestro circuito RC, tenemos una corriente, una malla. Nosotros vamos a sacar las ecuaciones diferenciales respectivas para poder solucionar. No voy a meterme en estos temas, pero queremos que la función de transferencia sea el voltaje salida sobre el voltaje de entrada, y quedaríamos con esta función de transferencia que podemos ver aquí, que es la función de transferencia de un sistema, de un filtro pasabajos básico de primer orden. Y se parece a, más bien es una ecuación, es una función de transferencia de primer orden, sencilla, básica. Ok, primero que nada evaluamos para sacar la magnitud, por lo tanto tenemos que evaluar en h, tenemos que hacer la evaluación de h con j omega en lugar de s, hacemos la sustitución y sacamos la magnitud. Ahora tenemos la j abajo, pero aquí lo que podemos hacer es aprovechar, en lugar de hacer todo un
malabar con nuestra función de transferencia para pasar la j arriba, lo que vamos a hacer es aprovechar una de las propiedades más importantes de los logaritmos, que es que el logaritmo de a sobre b es lo mismo que la resta de esos mismos logaritmos menos logaritmo de b. ¿Sí? Entonces digamos que separo la constante de 20 y voy a hacer la resta del logaritmo de 1, que es la parte del numerador, menos el logaritmo de la parte del denominador. El logaritmo de 1 es 0, por lo tanto esto no cuenta, y al final nos quedaría esta función sencilla que aplica para todos los sistemas de primer orden sencillos sin polos, que es menos 20 logaritmo de la magnitud del denominador. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algo de una estrategia para no batallar tanto que se utiliza, y es, supongamos que omega no es igual a 0, pero es un número muy cercano a 0. Es un número muy pequeñito. Es como si empezáramos en un diagrama Bode muy a la izquierda. Simplemente para determinar en qué ganancia comenzaría. Por lo tanto, si tuviéramos un omega muy infinitamente cercano al 0, toda esta parte aquí se anularía. O sea, tendríamos un número muy cercano al 1 dentro del radical. Por lo tanto, tendríamos una magnitud en decibeles de menos 20 por el logaritmo de un número muy aproximado a 1, lo cual es un número muy aproximado a 0. Pero para hacer las cosas más fácil, vamos a determinar que es un 0 y ya. Ahora, otro truquito aquí es que si nosotros evaluamos en omega igual a 1 sobre RC, la parte de adentro de aquí se convertirá en 1. O sea, esta parte de aquí evaluamos en 1 sobre RC, se eliminaría el RC y nos quedaría un 1 aquí adentro, lo cual nos haría que se sume 1 más 1 y nos quedaría menos 20 logaritmo de la raíz de 2. Y esto, a la hora de evaluar menos 20 logaritmo raíz de 2, nos daría una ganancia de menos 3 decibeles. Y si nosotros nos acordamos, a la hora de nosotros tener una ganancia de menos 3 decibeles, tendríamos lo que es la frecuencia de corte, o a partir de la cual se empieza a determinar el ancho de banda. Y podemos definir entonces que cuando omega es 1 sobre RC, se presenta nuestra frecuencia de corte. Y la fórmula de la frecuencia de corte entonces es 1 sobre RC, que eso es muy común en los circuitos de filtro pasabajo, pasivos. Ok, entonces si queremos sacar la magnitud, bueno, si lo representamos aquí en un diagramita, tendríamos simplemente una parte real positiva, 1 sobre RC. Sin embargo, esto puede variar. Vamos a ver. Aquí nomás estamos evaluando ahorita la ganancia. Ahorita evaluamos la fase. Omega es igual a 100 sobre RC. Es 10 décadas, perdón, 2 décadas arriba de la primera que evaluamos. Y tendremos un decaimiento de menos 40 decibeles. Si lo evaluamos una sola década, o sea 10 sobre RC, tendremos un decaimiento de menos 20 decibeles aproximadamente. Entonces, eso significa que comenzaríamos en 0 decibeles y una vez que pasemos nuestra frecuencia de corte, nuestro sistema aproximadamente empezaría a caer menos 20 decibeles. Es una curva disimulada, no es muy marcada, o sea, tiene aquí como una especie de amortiguamiento, una curvita, pero es más o menos un aproximado. Y así es como se comportan todos los filtros pasabajos de primer orden pasivos. Y bueno,